hacer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Leemos. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis te podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Todos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Amén. Gracias. Cuán grande es Él. Amén. El tema de hoy se titula Las tres ofrendas. Las tres ofrendas. Basándonos en este hermoso pasaje que fue leído por el hermano Manuel Colón, cuando Jesús es ungido en Betania. Ahora, esta historia de la que dijo el Señor, mientras exista raza humana, dijo el Señor, esta historia se va a contar. En otras palabras, me voy a anticipar a decir que Jesús inmortalizó a María. El Señor dijo, donde quiera que se predique este evangelio, este acto va a ser recordado. Qué hermoso cuando podemos en vida hacer algo por el Señor y que quede para la historia, ¿verdad? Por la voluntad del Señor. Esa es una cosa muy hermosa. Y lo que hizo María, justamente, según el Señor, palabra del Señor, palabra de Dios, fue para el resto de la historia. Así que nos vamos a ocupar de los detalles de esta historia. Ahora, este acontecimiento que leímos en el capítulo 14 de Marcos, también lo relata Mateo en el capítulo 26 de su libro, y también lo relata Juan en el capítulo 12 de su libro. Y Mateo no da muchos otros detalles, es casi igual a lo que Marcos dijo. Sin embargo, Juan, el evangelista Juan, el discípulo amado, en su evangelio, en el capítulo 12, sí nos da otros detalles acerca de
ese día cuando Jesús fue ungido en Betania. Y me voy a tomar la libertad de leer los primeros 2 versículos de Juan capítulo 12, cuando Juan habla de este mismo suceso. Dice 6 días antes de la Pascua. Eso quiere decir que este ungimiento que hizo María fue justamente en la semana que Jesús iba a ir a la cruz, porque fue 6 días antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Marcos no dice eso, pero Juan dice, Jesús vino a Betania. Yo les he dicho a ustedes siempre, Betania era el lugar de descanso del Señor en su ministerio terrenal. Y la casita preferida del Señor era la casita de Lázaro, de Marta y de María. Entonces dice Juan en su evangelio, cuando Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, y para que no quede duda, dice Juan, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, el mismito que estuvo muerto 4 días, estaba presente en esa cena a donde el Señor fue invitado. Porque dice el versículo 2, le hicieron allí una cena. Le hicieron una cena al Señor. Y Marta, como siempre, hermana de Lázaro y hermana de María, Marta dice servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? Con Jesús. Qué cuadro más bonito. Ahí en familia, reunidos todos, y Marta sirviendo los platos, las servilletas y la sopa y el mondongo y todas las comidas que se dan, el sancocho dominicano y toda esa cosa. Entonces dice el versículo 3, el capítulo 12 de Juan, María tomó una libra, dice Juan es más detallista, ¿verdad? Una libra de perfume. Yo compro perfumes de vez en cuando, bueno, no casi todo el tiempo, ¿verdad? Pero no pesan tanto, unas cuantas onzas, ¿verdad? Pero este perfume era de 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué cuadro más hermoso ese. Ahora estoy repitiendo la historia, como digo, porque me interesan los datos que da Juan en la forma como él escribió este suceso. Pero no me voy a retener tanto en algunos detalles de este suceso, pero sí le voy a dejar a usted una lección importante de 3 ofrendas que hizo María con esta acción. 3 ofrendas que hizo María con esta acción. Ya vimos la parte general de este suceso, una cena dedicada al Señor en Betania, y ahí estaba María, ahí estaba Marta sirviendo, ahí estaba Lázaro, el que había estado muerto y que Jesús resucitó. Pero en el relato de Marcos, como nos fue leído, dice que este suceso fue en casa de Simón el leproso. Y este es otro detalle que nos da Juan, porque uno cree que fue en la casa de Lázaro, y no fue en la casa de Lázaro, fue en Betania, pero no fue en la casa de Lázaro,
fue, dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Simón el leproso se quedó con ese nombre, el leproso, pero ya no era un leproso, ¿verdad? Evidentemente, porque ustedes saben que los leprosos no podían juntarse con la gente sana. Los leprosos estaban marginados, pertenecían a otra sociedad ya desclasada de la sociedad. Entonces no podían haber leprosos ahí. Donde había un leproso, todo el mundo salía corriendo o los apedreaban para que se fueran. Porque la ley decía que no podían estar los leprosos junto a gente sana. Pero este era Simón el leproso, no era Simón Pedro tampoco, como estudiamos el miércoles pasado, que Jesús sanó a la suegra de Simón. Era Simón Pedro, ¿verdad? Este es Simón el leproso. Ahora, nosotros podemos asumir, y la mayor parte de los teólogos están de acuerdo en que seguramente Simón fue un leproso. Por eso se quedó con el seudónimo de Simón el leproso. Como el idioma era un poco corto, tal vez en aquel tiempo, pero la forma correcta de decirlo es en casa de Simón el ex leproso. Porque seguramente este fue un leproso a quien Jesús sanó. Y en gratitud, él lo invitó a su casa y a esta gran cena. Y parece que había información. De hecho, había información que corría en todo Betania de lo que se iba a hacer, porque de hecho Lázaro, Marta y María estaban ahí en casa de Simón, el leproso, a donde Jesús fue invitado. Entonces, hermanos, Jesús calificó este acto de María como un acto que ella hizo de acuerdo a sus posibilidades. El Señor la resume diciendo, hizo lo que pudo. Y esta ha hecho, dice el versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Pero este es un acto profético de María, porque ella no sabe que en realidad 5 días después, 6 días después, el Señor va a ser crucificado y que va a morir en la cruz. Pero es un acto profético, una revelación. Es el Señor el que dice, ella me unge para mi muerte. Pero a eso no le ponían atención, ¿verdad? La comida estaba buena, la reunión era bonita, había una fiesta allí. ¿Quién se va a acordar hablar de la muerte de alguien? Peor de Jesús. Así que ese detalle no le dieron importancia a los que asistieron a esta gran cena. Pero nos concentramos entonces en lo que hizo María a partir de ahora, en 3 cosas. Esta fue de hecho una ofrenda. Entonces tenemos que hablar un poquito de la ofrenda. Yo no le voy a hablar de la ofrenda que ya fue colectada, pero le voy a hablar un poquitito acerca de lo que es la ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Y yo se lo voy a resumir con una expresión muy corta. Ofrenda es algo costoso, contrario a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ofrenda para nosotros $1 o $2, $5, algo suave, algo que no afecte el presupuesto. Se me puede dar una ofrenda, no mucha, porque pues, ¿verdad? Si pensamos de la ofrenda, ofrenda es algo poco, algo menor que el diezmo. No me voy a meter a hablar del diezmo tampoco. Solo voy a decir que el diezmo es algo que Dios instituyó
Y punto. Pero la ofrenda es algo que nos nace, es del corazón. No está establecido cuánto puede ser, pero la palabra en sí misma, ofrenda, quiere decir algo costoso y que no es común. Por esa razón hay una gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel a Dios allá en el Edén. Y decimos generalmente, Dios vio con agrado más la ofrenda de Abel que la de Caín. Y en realidad está mal dicho. Está mal dicho. Porque yo creo que Dios las vio las dos ofrendas igual. Pero la ofrenda de Abel era el resultado de su esfuerzo. La ofrenda de Abel tenía más valor, era más costosa, porque una ovejita necesitaba tiempo, había que cuidarla desde que nació, había que conservarla, había que darle de comer, había que cuidarla, había que protegerla. O sea, era más costoso y por supuesto tenía un simbolismo, pero nadie sabía de ese simbolismo todavía, solo Dios mismo, ¿verdad? Porque el Cordero de Dios iba a ser Jesucristo mismo. Pero lo importante es que la ofrenda de Caín en este caso fue algo que aportó la naturaleza y que él se lo llevó. Es como cuando un familiar suyo cumple años, quien quiera que sea, y usted platicando con otras personas, dice, ¿tú qué le diste a tu tía o a tu mamá? O qué le diste? No, pues que yo le di un vestido que me costó $200. Oh, sí, qué bien. ¿Y tú qué le diste? No, pues yo fui a Walmart y encontré ahí que estaban vendiendo planchas y daban una por un precio bien barato, pero daban la segunda por mitad de precio. Entonces yo compré 2 planchas, una para ella y otra para mí, a mitad de precio. Ese fue mi regalo. Un regalo al fin. Pero la diferencia está en su costo. Y no es que vamos a ver las cosas porque tienen más valor en lo que cuesta, pero si vamos a hablar de ofrenda, la ofrenda es algo que cuesta. Si no, no es ofrenda. Es un regalo. Por eso, cuando venimos a la casa de Dios y decimos, vamos a recolectar la ofrenda, usted tenga mucho cuidado si le está ofreciendo a Dios como ofrenda lo mejor o simplemente algo. Simplemente algo de lo que le sobra. Yo recuerdo cuando comencé la vida cristiana en una iglesia pentecostal que siempre se cantaba en el momento de la ofrenda un coro acerca de la viuda que decía, como la viuda que dio lo que tenía, la única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú... Sí, como la viuda, dice, que dio lo que tenía. Ahora, y la reflexión que le hace Jesús a los discípulos y les hace la pregunta, ¿ustedes quién creen ustedes que dio más? Y ellos se quedan pensando, no, pues esta viuda dio casi nada. Dice el Señor, no, ya dio más, porque ya dio lo que tenía. Entonces, hermanos, me voy a salir del tema de la ofrenda.
porque ustedes se van a ir y me van a dejar hablando solo. ¿Ok? Entonces yo no quiero eso. No quiero pasar a vergüenza. ¿Verdad, hermano Tony? No quiero pasar a vergüenza. Entonces no voy a seguir hablando de la ofrenda porque hay unos ya están poniéndose inquietos. El hermano sigue hablando de la ofrenda y eso como que me da dolor en el lado izquierdo. Bueno, la ofrenda entonces llegamos a la conclusión que es algo costoso, algo que no es común. Y María decidió darle una ofrenda al Señor, pero una ofrenda de un perfume costoso. No era cualquier perfume, era un perfume costoso. Su ofrenda causó gran expectación en medio de aquel banquete, porque ella entra de repente, quiebra el perfume y el olor grato inunda aquel lugar por su ofrenda. Ahora hay otros detalles que hay que considerar allí. De acuerdo al relato bíblico, dice que este perfume era de mucho precio y algunos historiadores dicen que el costo de este perfume en realidad era el promedio de ingreso anual. Óigalo bien, el ingreso anual de una persona común. Es el valor del perfume, lo que una persona ganaba al año. Bueno, el que criticó, Judas, que criticó este perfume, ese calculó más o menos, dijo 300 denarios. Yo no recuerdo el denario, cuál es el equivalente. No me voy a meter ese detalle. Pero él dice 300 denarios. Y con 300 denarios se podía haberle dado de comer a mucha gente. Y esta lo vino a tirar en un perfume ahí para el Señor. Y si hubieran embarrado a todo el mundo para que todo el mundo oliera bien, está bien. Pero se los tiró ahí con el Señor nomás. Los críticos siempre aparecen, ¿entienden? Los que están incómodos, los antisociales que nunca ven cosas buenas. Siempre ven lo peor y siempre critican. Tampoco me voy a ir por ese camino. Simplemente voy a decir que en las manos de un rico no era mucho lo que costaba. Pero en manos de María tenía mucho valor. Era un perfume inapreciable. Ella hizo, según lo que el Señor dijo, lo que pudo. Betania, leyendo un poquito acerca de lo que era Betania, Betania era una aldea muy tranquila, muy pequeña, ahí no había comercio, ahí no había mucho menos producción de perfumes, ahí no había eso. No había eso, no existía. Y María, de hecho, no era una mujer de dinero. Ella dependía básicamente del ingreso que tenía su hermano Lázaro, porque eso es parte de la cultura allá. Las mujeres atendiendo la casa, ya sean esposas o hermanas o primas, lo que sea, pero el hombre era el que trabajaba y proveía el dinero. Esa es parte cultural. Entonces María no tenía de dónde comprar un perfume tan caro. Es decir, no lo tenía. Sin embargo, ella compró ese perfume. La Biblia no nos dice que lo robó. De hecho, se lo deben haber traído de un lugar muy lejano, porque como estoy diciendo, Betania era una aldea muy pequeña, muy tranquila, no había comercio, no había industria, no había nada de eso. ¿Cómo conseguiría ella entonces el dinero? Pues seguramente que trabajando. ¿Y cuánto le costó? No sabemos. Juan dice, lo calculó en 300 denarios. Pero lo más seguro es que María fue guardando poquito a poquito el dinero para guardar, para comprar el perfume. Lo que le estoy comunicando a usted, en primer lugar, hablando de las ofrendas, es que esta ofrenda de María fue una ofrenda de sacrificio.
una ofrenda de sacrificio, porque nosotros sí nos podemos imaginar de las privaciones que María tuvo para conseguir el dinero. Seguramente que ella, cualquier dinerito que se ganó por ahí, lavando ropa o qué sé yo, haciendo comida, o que le daba a Lázaro, poquito para la casa, poquito para mí, pues lo guardaba ella hasta que hizo la cantidad del costo del perfume para comprarlo. Y seguramente que le dijo a alguien, consígueme un perfume de esos orientales, no importa lo que cueste, cuando me lo traigas yo voy a tener el dinero listo. En pocas palabras, hermanos, lo que le quiero comunicar es que este fue un regalo, una ofrenda de sacrificio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué sacrificios le cuesta a usted adorar a Dios? ¿Qué sacrificio le cuesta a usted ser cristiano o ser cristiana? Pablo dice en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, ¿verdad? Sacrificio vivo. Ahora yo le pregunto a usted como una adoradora, un adorador a Dios, ¿cuál es el sacrificio que usted hace por Dios, por el Señor? Si es que hace alguno. Para ser honestos, casi no nos cuesta nada ser cristianos, hermanos. Y tan duros que somos para ser cristianos y para ser fieles al Señor. Tan duros que somos. Y comparativamente no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. Pero cuando uno ve la historia de todos los grandes siervos de Dios, de todos, no de uno, de todos los que usted encuentra en la Escritura, en la Biblia, todos sufrieron terriblemente. No por ser grandes siervos tuvieron grandes pompas, no, sufrieron. Moisés, el líder de masas más grande que el mundo ha conocido. Sin embargo, se conoce como el pastor triste, el hombre que pasó amarguras con el pueblo de Israel en el desierto. Sufrió terriblemente. Estaba leyendo sobre Isaías, yo les he hablado un poco a ustedes acerca de Isaías en diferentes ocasiones. Isaías como profeta. Como profeta, él aparece en la lista de honor que tiene la Biblia del capítulo 11 de Hebreos. Porque es uno de los que murió, mire, así, por mitad, aserrado. La historia secular y religiosa, rabínica, enseña que Isaías murió cortado por una sierra por en medio, por ser un profeta. Entonces, solo doy ejemplo, yo no quiero ir a la vida de cada uno de ellos, pero lo que le estoy diciendo es que todos los grandes siervos de Dios y siervas de Dios sufrieron por ser fieles al Señor. Todos se sacrificaron grandemente para adorar y servir a su Señor. Entonces la ofrenda de María fue una ofrenda de sacrificio. Ella se privó de muchas cosas para poder tener ese perfume.
Pero voy a caminar entonces. Yo les dije que vamos a hablar de 3 ofrendas. La primera es esa ofrenda, la ofrenda de sacrificio que nosotros debemos ofrecer a Dios. Y la mejor ofrenda de nosotros es la de nosotros mismos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, que debemos de ofrecer a Dios nuestras vidas en sacrificio vivo. Y llegamos a la conclusión, y eso es para la reflexión suya, no nos cuesta gran cosa hoy en día ser cristianos. Ahora, no va a ser así, no va a ser así. Otro día le voy a contar, no va a ser así. Va a haber tiempos que va a ser muy difícil ser cristiano. Y usted va a tener que definirse. Y yo voy a tener que definirme. Pero lo que quiero hablar, para ir terminando, es la segunda ofrenda. La primera es una ofrenda de sacrificio. La segunda ofrenda de la que yo quiero hablar es la ofrenda del amor. La ofrenda del amor. Porque María venció la primera dificultad. Es decir, cómo conseguir el perfume y darle esta ofrenda a Jesús. Entonces, vencida esa dificultad, queda la otra. ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo se lo entrego? Para María hubiera sido fácil, porque Jesús se frecuentaba mucho el hogar de ella y de Lázaro. Hubiera sido más fácil esperar una oportunidad que Jesús estuviera allí y entregárselo. Pero no. Ella se dio cuenta de la comida que había donde Simón. Y ella estaba por allí, seguramente escondida, esperando el momento para dárselo. Y le digo que estaba escondida porque recuerden ustedes que esas reuniones así, esas fiestas así, esas convocatorias a cenas, era entre hombres. Habían mujeres, pero las que servían. Mujeres invitadas no habían. La sociedad era diferente. Las mujeres y los niños no contaban. Había supremacía varonil en esa sociedad en tiempo de Jesús. Por eso se habla de la supremacía blanca y la supremacía negra, que quiere sustituir a la supremacía blanca, pero ese rollo tampoco me voy a meter. Sin embargo, ahí había en esa sociedad una supremacía de hombres. Y era difícil para María entregar su ofrenda al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es una ofrenda de amor porque en un banquete como aquel no contaban mujeres y antes de entrar María tuvo que hacerse dueña de un gran valor para entrar con aquel perfume. Por esa razón la acción repentina de ella de entrar al lugar y tirarse al suelo y quebrar el alabastro ahí, el perfume, antes de que la gente diga algo. Siempre la gente dijo algo, porque es cuando la gente comenzó a criticar y a decir, ¿qué es lo que ha hecho esta mujer? Tanto dinero botado allí. Así es como la gente critica las cosas buenas que ciertas personas quieren hacer por Dios, por el Señor. Son las personas que no hacen ni dejan hacer. Siempre las han habido en todos los tiempos y en todas las iglesias. Los que no hacen ni dejan hacer. Pero a María no le quedó otra alternativa que simplemente lanzarse, quebrar
el lavastro, el perfume y ungir a su Señor a pesar de las críticas, a pesar de la inconformidad de la gente, a pesar de que su reputación como mujer estaba también en juego. Pero a ella no le importó la crítica, no le importó lo que la gente pensara, con tal de que ella agradara a su Señor. En otras palabras, el amor, hermanos, el amor a Dios, nos obliga a hacer cosas a veces, puedo decir, hasta ridículas. Así como en la vida, si amamos a alguien, hacemos cosas ridículas. Es como con un enamorado hace cosas ridículas, ¿verdad? Yo no le voy a decir, no, yo no le voy a contar las ridiculeces que yo hice. Yo hice muchas, ¿verdad? Pero otro día le cuento. Otro día le cuento, menos hoy. Y usted no me vaya a contar las suyas, porque entonces no voy a poder hacer otra cosa más que escuchar las locuras que usted hizo. Pero por amor, uno hace cualquier cosa. Y María hizo lo suyo por demostrar su amor a Jesús. Hay personajes que hicieron cosas locas. Por ejemplo, Zaqueo hizo una cosa loca, ¿verdad? Correr por la calle siendo ampliamente conocido como un hombre rico. Seguramente la gente lo vio. Oigan, miren a ese rico. Ese es Lázaro, el que cobra los impuestos. Ese hombre tiene dinero. Y miren lo que hay, parece loco. Ahí va corriendo. Y se subió a un árbol que parece un mico allá arriba. Parece un monkey. ¿Qué le pasará? ¿Estará enfermo del último piso? ¿Qué le pasará? Pero nadie sabía que Zaqueo tenía un propósito en su corazón y no importaba que lo criticaran en ese instante. Hizo una cosa ridícula de subirse a un árbol para ver a Jesús. Por amor a Jesús, hermanos, nosotros podemos hacer cosas que a la gente, a la sociedad, le pueden parecer totalmente ridículas y fuera de orden. Pero así es cuando, si amamos a alguien, si amamos a Jesús en especial, no habrá nada que dejemos de hacer por Él, porque Jesús siempre sabe apreciar, hermanos, los sacrificios de amor. Dios sabe apreciar los sacrificios de amor. Por eso yo vuelvo otra vez a la pregunta que le hice antes. ¿Cuánto le cuesta a usted ser cristiano? ¿Hace usted algún sacrificio? ¿Cree que Dios se agrade del sacrificio suyo por ser cristiana o cristiano? Yo no le voy a responder, esa pregunta queda en usted, delante del Señor. Pero la verdad es que cuando hacemos sacrificios a Dios por amor, estamos bien, porque Dios nunca pasa desapercibido los sacrificios que hacemos por Él, porque Dios nunca se queda con nada. Él siempre retribuye, siempre responde, siempre galardona. Dios es un Dios galardonador, es un Dios que agradece, porque Dios agradece. Nosotros pensamos que nosotros debemos ser agradecidos, pero déjeme decirle, Dios también agradece y retribuye cuando hacemos y tenemos acciones de gratitud y ofrendas de sacrificio y de amor. Termino diciéndole la tercera clase de ofrenda. Primero la ofrenda de sacrificio, segundo la ofrenda de sacrificio, la ofrenda de amor. Pero la tercera, hermanos, es la ofrenda de gratitud.
la ofrenda de gratitud. Cuando María hace esta acción es porque ella tenía un corazón agradecido. María pagaba una deuda al Señor y la quería pagar de una manera simbólica, digamos, porque no tenía ningún valor equitativo, ¿verdad?, entre lo que Jesús hizo por ellos como familia y lo que ella podía hacer por Jesús. Solo podía hacer algo simbólico, pero con todo su corazón y con todo su sacrificio y con todo su amor. Entonces, la ofrenda de gratitud de María, ella quería mostrar justamente esa gratitud de manera objetiva, porque ella tenía 3 deudas con Jesús. 3 deudas, y las enumero rápidamente para terminar. Primero tenía la deuda de la salvación de su hermano. ¿Qué persona como María no iba a agradecer lo que Jesús hizo por su hermano, por Lázaro, resucitarle? Entonces es una ofrenda de gratitud. Eso no tenía precio. En segundo lugar, ella tenía un corazón agradecido porque su propia experiencia delante de Jesús, ella anhelaba siempre estar a los pies de Jesús, oír sus enseñanzas, compartir con Él. Así que tenía en su corazón 3 deudas: la salvación de su hermano, la salvación de su propia alma y la amistad y el compañerismo que podían gozar con Jesús. María tenía un corazón agradecido. Así que todo lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? Pudo haber, como dijimos al principio, guardado el dinero y corresponder al Señor de otra manera, con abrazos, con besos, pero también pudo haberlo ungido en su propia casa, pero no lo hizo, sino que buscó un momento público, no importa cuánto le criticaran y los comentarios que se vinieran encima, ella tenía que ofrecer algo a Dios que valiera la pena. Entonces, hermanos, Jesús le correspondió también a ella de una manera triple. En primer lugar, la defendió de las críticas. En segundo lugar, reconoció públicamente que María tenía un inmenso amor hacia él. Y en tercer lugar, como le dije al principio, Jesús la inmortalizó. En ese momento, aunque ella, la gente pensaba lo peor de ella, Jesús hace lo contrario, la pone en un pináculo y dice: esta historia va a ser contada mientras haya humanidad en la tierra y este evangelio se predique, y eso es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que estoy haciendo yo, recordando esto, porque Jesús dijo: esta historia se va a tener que contar. Y de muchos púlpitos esta historia sale con diferentes tipos de aplicaciones también. Pero yo le quiero dejar a usted como conclusión el hecho de que estas son ofrendas a Dios. Una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de amor y una ofrenda de gratitud. Junte usted esas 3 cosas en toda su dinámica de accionar delante de Dios y usted va a ser bendecido. Haga todas las cosas con sacrificio, porque como dije antes, no nos cuesta gran cosa hoy en día ser cristianos, pero sacrifiquemos más por el Señor, amemos más al Señor, consagrémonos más al Señor, valoremos más lo que Dios hace a diario en nuestras vidas y ofrezcámosle lo mejor de nosotros, porque tenemos gratitud en nuestro corazón. Padre amado, te damos las gracias porque
reconocemos que nuestra vida no es una vida de sacrificio, como una ofrenda de sacrificio a ti. Reconocemos que no te hemos amado lo suficiente. Reconocemos que no hemos sido agradecidos lo suficiente tampoco. Pensamos que todas las cosas tienen que ser porque así son. Y nos olvidamos de darte gracias. Pero esta tarde, Señor, queremos reconocer que igual que María, que trajo esta ofrenda delante de ti, en sacrificio, con amor y con gratitud, queremos nosotros también llegar al punto más alto de nuestra vida, el cual es estar a tus pies. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gozo